Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al 21º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, justamente en la FlutterConf en Arequipa, y su nombre es Marcos Sevilla. ¿Cómo estás, Marcos? Hola Kevin, mucho gusto, muy feliz de estar aquí con vos y a compartir bastante. Súper, súper, porque lo que se viene es súper interesante. Esto del tema de arquitecturas, de patrones de diseño y cómo escalar un software, a mí me llama bastante la atención, Marcos. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, y usualmente que hago con los invitados, es ¿quién es Marcos Sevilla? Bueno, ¿quién soy? Soy un desarrollador móvil, más que nada, bueno, se podría decir cross-platform también, ¿verdad? Porque lo que Ok. hago más que nada es Flutter. Llevo ya 4 años trabajando en Very Good Ventures, que es una de las empresas más grandes de Flutter a nivel del mundo. Y bueno, soy desarrollador senior actualmente en la empresa y trabajo con clientes de muy gran tamaño, digamos. O sea, clientes muy grandes que tienen sus proyectos en Flutter y además contribuyo pues, a la comunidad, hago charlas, intento crear contenido. Tengo un canal con mi mejor amigo Elian que se llama No Scope Devs y más que nada eso, eso podría decir. Qué excelente, Marcos. Oye, ya hablamos de lo tech. Ahora, ¿quién es Marcos Sevilla fuera del mundo tech? Pues diría, me gusta un montón todo lo que es ciencia ficción. Diría de series, Star Wars, por ejemplo, me encanta. Me gusta mucho jugar. Tengo una Play 5, así que juego todo tipo de juegos de Play 5. También me gusta Nintendo. Pues ya ven que más o menos va como en esa sintonía. Y me gusta leer bastante tipo de programación, más que nada realmente. Leo mucho funcionalmente, digo, cosas que me sirven. Genial, genial. Pues bueno, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, Marcos al finalizar el podcast nos va a dejar su ID del Play para poder conectarnos con él. Bueno, Sí, ya sí. comenzando en lo que es el podcast, vamos a ir unos años atrás y me gustaría que me cuentes cómo surgió todo, cómo fue el primer paso al desarrollo del software desde que empezó. Ya, bueno, yo empecé, mi primer approach, digamos, fue un curso de Objective-C que me pasó un colega de mi papá, que mi papá también trabaja eh, con programación. Bueno, ya no programa, pero él programó en algún punto. Y bueno, un colega de él le envió un curso así como para que yo intentara a ver qué tal, si me gustaba. Objective-C no me gustó para nada. O sea, me pareció muy complicado, me pareció horrible el lenguaje. Además, pues que fue como mi primera experiencia. Y bueno, ya luego de eso dije, bueno, igual le voy a dar un chance, aunque no me haya gustado mi primera aproximación con programación. Empecé ingeniería de sistemas, empecé igual con GDGs también. Empecé como metiéndome a meetups y yendo a muchas actividades de ese tipo. Iba tanto que me ofrecieron ser organizador. Así que empecé a organizar un GDG como en el segundo año de universidad. Y bueno, me gustaba mucho en ese entonces Python, porque era nuevo, porque me gustaba hacer cosas fáciles con Python, pero siempre me gustaron las aplicaciones móviles. Hice cursos de Android, hice cursos de iOS. Nunca me convenció tanto. Luego usé React Native, tampoco me gustó porque no me gusta JavaScript. Pero, pero bueno, al final intenté Flutter y Flutter me encantó. Lo pude empezar a trabajar pues, en mi trabajo actual en ese tiempo. Y bueno, así fue creciendo y ahora estoy aquí. Sigo usando Flutter. Ok, tengo dos preguntas aquí que me surgen de acuerdo a lo que acabas de comentar. Una es, ¿realmente con lo que me cuentas, crees que tu papá haya sido una inspiración para ser donde estás hoy en día y que hoy te hubieras dedicado totalmente a lo que es el software? ¿O fue tal vez que si no hubiera pasado eso de gracias al amigo y claramente porque me dijiste que tu papá fue en su momento programador, te hubiera motivado? Sí, sí creo que
O sea, creo que incluso como impulso también durante la carrera, porque también era el que me decía como que no, buscaba un trabajo de joven, no es necesario tener el título y todo eso. Así que creo que todo lo prematuro también de mi carrera y todo eso, sí, ha sido también como un empuje, digamos. Sí creo, sí creo que tal vez me hubiera costado un poco encontrar algo que me gustara, que no era programar, porque realmente no me veo haciendo otra cosa hoy en día. Eh, pero bueno, igual tal vez hubiera sido periodista, me salió en mi examen así de aptitud. Ok. Eh, pero sí, la veo muy, muy difícil realmente que hubiera seguido programando si no hubiese sido por esa influencia de mi papá. Wow. Bueno, no estás muy lejos porque te cuento en mi caso, yo empecé estudiando agropecuaria, después Ah, pasé a ya. electrónica y hoy en día me dedico al software, así que he estado dando unos cambios unos saltos en mi vida también que he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Ahora, oye, la segunda pregunta que me surge es justamente lo que nombraste de Objective-C, que sabemos que este es un lenguaje robusto que está basado en C. ¿Y qué piensas acerca de hoy en día los lenguajes de programación, cómo han ido evolucionando? Porque Objective-C es un claro ejemplo de ya es de un lenguaje que se empezó en los años 2000 y hoy en día ya tenemos los lenguajes modernos como puede ser Swift, Kotlin, Dart, entre otros, ¿no? Que es un poco más legible para el ser humano. Sí, creo que, o sea, siempre tengo este debate como que si me gustan o no me gustan, porque, claro, yo ya empecé a programar hace como unos 7 años, entonces ya estoy muy acostumbrado tipo a sintaxis tipo C, digamos. Todo esto que los lenguajes tienen que tener punto y coma, que los lenguajes tienen que tener llaves, cosas así. Eh, Así que yo prefiero, en general, ese tipo de sintaxis. Me parece que es elegante, me parece que es como infalible. Eh, pero sí me gustaría, por ejemplo, que Dart de repente deje de tener punto y coma, no me parece una mala opción. Eh, y sí me gusta bastante, sobre todo Swift, creo que es de mis lenguajes favoritos como de los más modernos, digamos, porque Kotlin me gusta algo, no me termina de convencer, pero creo que Swift me ha gustado un poco más dentro de todo, sí. Ok, súper, súper. Oye, y de acuerdo a esto de los lenguajes, me surge otra pregunta. ¿Cómo crees que a largo plazo, mírale, de aquí a 10 a 20 años, sea la comunicación entre el ser humano y la computadora? Ya que hemos visto que desde los años 2000 a hoy en día, que solamente han pasado 25 años y la tecnología está evolucionando muy rápidamente, prácticamente con una mínima base del inglés, tú podrías entender tal vez un método de Kotlin, un método de Swift, un método de Dart. ¿Crees que a futuro podamos llegar a tener un lenguaje tan natural que podamos realizar programación sumamente fácil y que la curva de aprendizaje del lenguaje como tal de la sintaxis sea lo más corta posible? Sí creo que va a haber alguna alternativa. Sobre todo creo que se está moviendo mucho la tendencia a que haya más gente que no tenga ninguna experiencia programando, a que ocupen estos lenguajes. Por ejemplo, tengo muchos amigos que no han estudiado en su vida programación y, y muchas veces como tal vez algún ingeniero industrial, algo así, analista de datos. Conozco mucha gente que hace másters de análisis de datos y no saben nada de programación. Entonces creo que hay un nicho de personas que necesitan automatizar procesos que no necesariamente son programadores. Así que creo que eventualmente va a haber algún lenguaje que para ese nicho va a haber como demanda, digamos. Que sí va a ser una sintaxis corta, va a ser incluso alguna función, como digamos, muy alto nivel. Va a llegar a un mayor nivel de lo que conocemos hoy en día. Pero sí creo que para nosotros, para los que sí somos programadores y entendemos este tipo de lenguaje y necesitamos, qué sé yo, saber cómo funciona un lenguaje por debajo o algo así, creo que la sintaxis siempre también nos ayuda como a mejorar la estructura de nuestro código, la calidad de nuestro código. O sea, la veo que va a haber un tipo de lenguaje así, pero no creo que nosotros reemplacemos tan así. Nunca se sabe. Vamos a ver qué va a pasar. Con esto de la AI no sabemos nada aquí a mañana. Sí, sí. Oye,
Genial, 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 Marcos. Otra cosa que nombraste es sobre los GDGs. Sí. Me gustaría saber cómo fue tu primer acercamiento y qué consejo le darías a la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento que te haya servido a ti como pertenecer a un GDG o a las comunidades en sí de desarrolladores. Bueno, mi primer acercamiento fue porque tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que era organizador del GDG Managua en ese tiempo. Un saludo a Oscar. Oscar Cortés, él era el organizador. Y casualmente en como la feria de carreras y todo esto en mi universidad, él estaba estudiando en esta misma universidad. Y bueno, estaba exponiendo así como cosas de Google y yo siempre he sido un fanático de Google, o sea, tuve el primer Ok. Pixel, tuve muchos Nexus, pero bueno, así como por encima, ¿verdad? Nada, Apple. Sí, sí, nada. Ahora soy todo Apple, así que los tiempos cambian. Sí, pero sí, entonces yo vi Google y dije, bueno, yo quiero estudiar aquí, yo quiero saber qué es de esto. Pero después me di cuenta de que no era parte de la universidad. Seguía así como acosando, stalkeando todas las redes sociales del GDG. Hasta que vi que hicieron un evento, fui al evento, intenté hablar con todo el mundo. Aunque yo estaba en primer año de la universidad, o sea, no sabía escribir C todavía, creo, en ese punto. Entonces, yo diría que como consejo, nunca piensen que porque están desde cero no pueden ir a un evento. Creo que eso es súper importante. O sea, yo estaba en primer año y no sabía nada. O sea, comparado a hoy, nada, literalmente. Entonces, eso es súper importante. Una vez ya estando ahí, hablar con todo el mundo. O sea, hacer contactos, aprender quién está haciendo cada cosa, porque sobre todo cuando estás empezando necesitas como una guía, como para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que, más o menos por dónde va a ir tu path, digamos, de la carrera. Entonces creo que eso es súper importante. Eh, y bueno, seguir yendo. O sea, eso es como luego del evento, seguir yendo, ir a todo lo que se pueda y, y bueno, dar una charla en algún momento, porque así estás probando también tu conocimiento, la gente te puede dar feedback y te ayuda mucho, tipo a que te conozca la comunidad, que se te abran puertas como oportunidades de empleo y cosas así. Así que más o menos esos son mis tips. Qué genial, Marcos. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico y es prácticamente hablar sobre los lenguajes de programación. Ya hablamos de Objective-C y por ende entiendo que hoy en día manejas Dart. Me gustaría saber cómo fue esta transición de los lenguajes y cómo fuiste evolucionando y qué te dijo, no, no me gusta este y voy por el otro. Sí, porque también me hablaste de que no te gusta JavaScript. Entonces, quiero saber cómo fue esa evolución desde Objective-C hasta hoy en día Dart. Sí, creo que del lado así como de nativo, de mobile, pero nativo, eh, lo que no me gustó mucho era como la integración entre los bindings, digamos, en el caso de Android, de Java con XML. XML y todo eso. Sí, yo tener que aprender dos tecnologías para hacer una aplicación me parecía absurdo en ese tiempo y todavía un poco. Ya ven que más o menos tuve un poco de razón ahora que existe Compose, ahora que existe Swift UI. Entonces yo nunca me gustó. O sea, entiendo que en algún punto, ¿verdad? Era la única opción y todo esto, pero hoy en día me parece que a como estamos programando, declarativo, con un solo lenguaje, es perfecto. Entonces, creo que eso fue lo que me alejó un poco de, bueno, el hecho de que Objective-C fuera así como muy, eh, que tenía sus propios nombres de clase, de que era muy como específico, todas las cosas eran como, esta es la forma de hacerlo en Objective-C y en ningún otro lenguaje se hace de esta manera. Eso era lo que me hizo huir de Objective-C. Ya luego Python, creo que ya luego aprendiendo C, me pareció que Python, o sea, estaba súper bien, pero como tipo scripting, como más como un bash, algo así, me parecía el uso de Python. Eh, y me parecía como que súper difícil como mantener registro como de la indentación en Python, que es
súper difícil, me parece como un dolor de cabeza, prefiero mil veces la llave. Em, y bueno, ya luego JavaScript podría pasar una hora hablando de que no me gusta JavaScript. Pero en resumen, diría más que nada que son como, bueno, que se usa para todo y no me parece que se debería de usar para todo. Me parece que tiene sus casos de usos muy específicos. Eh, Primero, la falta de tipos, o sea, me parece muy complicado, me parece un lenguaje que inicialmente no estaba pensado para hacer lo que es hoy en día, que ha evolucionado como muy rápido y de una base algo débil, porque simplemente era, hagamos un poco interactiva la web, no era, hagamos servidores, hagamos tanto, ya sabes. Entonces sí me parece como que eso fue ya lo último. Pero me gustaba la sintaxis en general de JavaScript, porque igual me recordaba mucho a C. Simplemente ya son cosas fuera del lenguaje, creo que más como de el ambiente, no sé, cosas de optimización. Ahí ya me parece que JavaScript es algo complicado y es muy como, tengo que saber muy bien en qué falla JavaScript para saberlo usar. Entonces, eso no me gusta. Y bueno, Dart me parece que es- está bien en performance, me deja escribir aplicaciones, que es lo que yo quería. Eh, Compila gracias a la máquina virtual casi que en cualquier plataforma. Corre en cualquier plataforma. Entonces, me parece que todo eso como que me hizo pasar de algo muy simple y tal vez no tan bueno en performance como Python, y ya bueno, ir probando hasta llegar a algo que me parecía razonablemente complejo, no tan complejo como otros como Java, por ejemplo. Y bueno, ya quedarme en algo que fuese entre lo suficientemente bueno en experiencia de desarrollo para mí y performance para el usuario. Wow. Oye, súper interesante todo lo que hablas. Ya lo que me llamó la atención es el paradigma de reactividad, que hablaste sobre hoy algunos lenguajes que lo están manejando y creo que sí está haciendo una cierta evolución para esas tecnologías y también para los desarrolladores. Ahora, mi pregunta va, ¿qué piensas o cuál es tu perspectiva aquí a futuro? Ya que Swift UI con las famosas Vue, Jetpack Compose con las funciones composables o mismo Flutter con los widgets y también podríamos hablar en meter ahí a React Native, prácticamente se manejan de la misma estructura, ¿no? Con reactividad y creando views para poder generar nuestras aplicaciones. ¿Crees que a futuro todos los lenguajes tiendan a eso? Me gustaría, me Ok. gustaría, pero creo que la web, bueno, la web ha intentado como estar entre sí, ¿no? Porque existen cosas así como híbridas, entre así como diseño, digamos, del lenguaje, como puede ser JSX, el HTMLX, no, HTMX, perdón. Cosas así me parece como intentos de, eh, intentemos que nuestro código se una lo suficiente la vista con la lógica, lo suficiente como para manejarlo más fácil, en este caso, como insertando funcionalidad sin cambiar tanto la estructura de la interfaz gráfica. Así que a mí me parece que es mucho mejor una programación declarativa para las interfaces porque es más expresivo, que es como a nosotros en código no vemos las interfaces, tenemos que correr la aplicación o tenemos que abrir un preview o algo así, que son cosas que también se van mejorando, ¿verdad? Ya hay como, está en Swift UI, por ejemplo, podemos ver la pantalla en el mismo Xcode. No tenemos que correr la aplicación para ver un preview, podemos ver todas las vistas más pequeñas, que me gusta un montón eso. Pero, pero bueno, al final creo que el UI en general es bastante abstracto cuando estás escribiendo código y la forma declarativa de escribirlo es súper expresivo. Entonces te ubica mucho más rápido decir, ok, esto es un container, tiene un hijo que es tal cosa y así te va haciendo como la idea. Tu mente como que lo procesa mucho más rápido, creo, el declarativo. Así que a mí me encantaría que todo fuera en función de eso. Oye, genial. Y mira, tocaste un tema que también justamente esta semana salió una noticia y me gustaría saber tu perspectiva sobre el hot reload de la web que Flutter está implementando.
¿Qué piensas de esto y cómo crees que le vaya a futuro? Y que los desarrolladores web también lo vean como una posible tecnología para también adaptarse. Genial. O sea, me parece súper buena noticia. A mí, yo he tenido realmente muy poca experiencia con Flutter Web comparado a otras personas que conozco, pero sí me parece que es una plataforma muy compleja. O sea, a mí me parece que web es de las plataformas más complejas que existen, porque hay que verificar un montón de escenarios, hay miles de tecnologías para la web y es muy difícil como que Flutter venga y diga, bueno, voy a integrarme con JavaScript, porque no solo existe JavaScript ahora, Flutter también soporta, por ejemplo, WebAssembly, que se está volviendo cada vez más un estándar en la web. Entonces, a mí me parece que está súper bien, porque siempre vamos a necesitar sitios web y siempre vamos a necesitar aplicaciones. Las aplicaciones desktop son las que quedan un poco más como rezagadas, digamos, pero siempre necesitamos sitios web y hay un montón de demanda de Flutter, por ejemplo, para single page applications. Entonces, a mí me parece en general que acelera demasiado el proceso. Si nadie ha probado de los que están oyendo esto el hot reload, creo que es de las cosas que te hace considerar Flutter 100%. Y bueno, tenerlo en web me parece que te salva mucho, mucho tiempo. O sea, me parece que es una muy buena noticia. Genial, genial. Chévere, chévere, Marcos. Vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente hablar sobre un mito de este año, el 2025, ya que las inteligencias artificiales han ido creciendo. Y bueno, y la pregunta que te voy a hacer es prácticamente si la inteligencia artificial reemplazará a los desarrolladores o al mundo profesional. ¿Qué piensas de esto? No, no creo que reemplace a los desarrolladores. No lo digo porque yo soy uno, pero me parece que nuestro input siempre es como muy necesario, porque a ver, la inteligencia artificial es tan buena a como es su input. O sea, una inteligencia artificial no va a ser buena si no tiene los suficientes datos como como para predecir cosas, como para procesar cosas en general. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos ahora una herramienta muy grande que nos va a ayudar a trabajar mucho más rápido, a hacer tareas engorrosas sobre todo, porque hay código que es muy específico. Y mucha gente está hablando como que, bueno, pero la inteligencia artificial en algún punto va a ser el mismo código que hacemos nosotros hoy en día. Puede ser, pero por lo pronto lo que ha demostrado la inteligencia artificial es ser buena en tareas repetitivas. No es ser buena escribiendo esta funcionalidad que es muy específica para este cliente. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que está bien por el momento como un partner de pair programming, lo veo, más que Ok. como algo que nos va a reemplazar. Pero sí me parece que pues no va a cambiar el trabajo a como no cambió el trabajo cuando vinieron las computadoras, simplemente se evoluciona, digamos, a una nueva época donde van a haber nuevos trabajos. Entonces tal vez los programadores ya no programemos tan a bajo nivel a como lo estamos haciendo hoy en día eh, y simplemente vamos a ir evolucionando a como evolucionamos, qué sé yo, de las tarjetas perforadas, por ejemplo. Ok. Súper, súper. Oye, démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber qué crees de esas empresas que no se actualicen con la AI en el futuro. No va bien, no creo que vaya bien. Sí, sí creo que una empresa que no ocupe AI hoy en día o no esté al pendiente, sobre todo una empresa de software, que no, el mercado se lo va a comer vivo, me parece a mí. O sea, tenemos que estar muy pendientes de estos cambios porque, o sea, va a haber un AI que te ayude específicamente a una tarea, va a haber un AI que, o sea, cada tarea que nosotros hacemos yo creo que va a tener un AI que va a ser un producto específico que nos va a ayudar a ser más productivos en general. Entonces, yo creo que se van a ir quedando atrás en el sentido de van a haber otras empresas que sí ocupen AI, que van a entregar cosas mucho más rápido y van a tener productos mucho más rápido en el mercado, más que una empresa que no ocupe AI. Entonces, sí creo
También depende, ¿verdad?, del tipo de mercado, porque puede ser un mercado que no le aporte mucho el AI, entonces tal vez no cambie tanto, pero sobre todo en tecnología me parece que va a ser muy necesario usar AI. Genial, 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 Marcos. Oye, bueno, chévere conversar todo esto contigo. Vamos a ir al tema principal, que son las lecciones aprendidas en arquitectura de software y en este caso con Flutter. Lo primero que me gustaría es que nos definas qué es una arquitectura y que nos hables sobre las arquitecturas más modernas y utilizables con esta tecnología de Flutter para construir aplicaciones. Bueno, una arquitectura para mí en software es simplemente la forma lógica en la que se organiza un proyecto. Eh, Así en pocas palabras. Esto puede ser de que nosotros definamos capas, por ejemplo, de que nosotros definamos algunas clases específicas para realizar X tarea. Yo siempre me voy por la parte de los principios de Solid, porque siempre es como bastante fácil explicarlo de esa manera. A mí me parece que en una arquitectura las responsabilidades deben de estar muy bien definidas en una aplicación. Por ejemplo, si hay que llamar a un API, necesitamos tener una clase específica que llame un API. Si hay que reaccionar a cambios en el UI, porque tenemos una lógica de negocio que hace X cosas, necesitamos una clase de lógica de negocio. Y así sucesivamente. O sea, hay que identificar como esas responsabilidades que hay en una aplicación y a partir de eso nosotros podemos ir delimitando, ok, esta parte va a hacerse cargo de tal cosa y así sucesivamente. Entonces, yo creo que en Flutter en general se pueden aplicar muchas arquitecturas, yo he visto bastante, así digamos, estandarizada a nivel de arquitectura de software. Yo diría que lo mejor que hay que usar puede ser alguna arquitectura que venga de Clean Architecture o Layered Architecture, que se le llama muchas veces también. Que a mí me parece que todo tiene que estar por capas y que estas capas sean aproximadamente unas tres. O sea, tener una capa de presentación, que nosotros muchas veces le decimos también que ahí se integra una capa de lógica de negocio. Eh, y bueno, tener capas de dominio, por ejemplo, porque nosotros queremos aplicar, eh, existe la lógica de negocio y están las reglas del negocio, que muchas veces nosotros queremos aplicar, por ejemplo, eh, que cuando nosotros estamos registrando un usuario, este usuario se registre por medio de, no sé, OAuth, por decir algo, y de paso que lo escribamos en una base de datos que tenemos en algún API. Entonces, ese tipo de reglas, que es más que nada como que qué es lo que se va a hacer cuando pasa tal cosa, eh, ese tipo de cosas me parece que van en una capa de dominio y ya luego se podría decir que la lógica de negocio es como qué es lo que va pasando en la aplicación para que se dé ese evento que nosotros estamos registrando. Entonces, también en Flutter se podría aplicar, por ejemplo, MVVM. Ese es el patrón que ahora es recomendado, como por Google. Yo no estoy de acuerdo, pero pues, yo tengo opiniones muy controversiales de arquitectura. Eh, sí me parece que MVVM es algo obsoleto para Flutter, cómo se maneja hoy en día. Hacía más sentido, qué sé yo, para Android nativo, porque tenía una parte de los bindings, ¿verdad? Que estábamos hablando antes de Kotlin con XML. Entonces, yo les recomiendo buscar siempre de Layered Architecture y bueno, probar, porque siempre es como, puede ser que la primera iteración de tu arquitectura no sea buena, pero se va aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que cuenta en esto. Súper, súper. Oye, ¿y cómo definirías cuál es la diferencia entre una arquitectura y un patrón de diseño? Diría que una arquitectura puede estar compuesta por muchos patrones de diseño. En el sentido de que nosotros podemos implementar, por ejemplo, un patrón de diseño. Por ejemplo, en Flutter es muy popular el patrón de diseño de Block, que lo introdujo Google hace ya unos años. Que más que nada era porque en Flutter es muy fácil venir y decir, bueno,
puedo tener una llamada Firebase, por ejemplo, en mi UI. Pero eso, o sea, en arquitectura es No pésimo. tiene sentido, no Porque, tiene sentido. sí, es muy difícil saber que estás teniendo un problema de Firebase si tu código está en el UI porque estás mezclando cosas que no tienen que ver. Entonces, por ejemplo, Block lo que hace es que se abstrae la lógica de negocio del UI. Entonces, nosotros tenemos una clase por aparte que se llama Block y a esa clase se le envían, qué sé yo, se llaman funciones, por ejemplo, se envían eventos, dependiendo de qué se use, porque hay muchas formas de implementarlo. Y en ese punto nosotros llamamos esta clase desde el UI. Entonces, ese es un patrón de diseño, en este caso, un patrón que se puede usar en una arquitectura y la arquitectura puede ser en BVM, por ejemplo. En BVM el patrón es un view model, en este caso, el patrón que implementaría Block, en este caso. Entonces, ese es, esa es más o menos la diferencia para mí, que una arquitectura es mucho más macro, o sea, podríamos tener distintas capas, a como estaba mencionando, y en cada capa podríamos tener patrones de diseño distintos dependiendo de qué es lo que queramos implementar. Ok, genial. Oye, ahora, habrá gente que está viendo o escuchando este podcast y la verdad que se estaría aprendiendo lo que es arquitecturas. Ya hablamos de los beneficios como tal, o definimos lo que es arquitectura. Me gustaría saber qué pasaría si no implementamos arquitectura en nuestro software a futuro. ¿O qué crees que sería una ventaja y una desventaja al hacer esto? Entiendo. Bueno, empecemos desde el hecho de que para mí una arquitectura es como lo que te dicta las reglas del juego, por así decirlo. Una arquitectura es lo que te va a decir cómo vas a implementar un feature en tu aplicación. O sea, en el momento que nosotros empezamos a tener un requerimiento que nosotros vamos a implementar en la aplicación, nosotros necesitamos saber los pasos para implementar ese requerimiento. Entonces, una arquitectura lo que te permite es que cuando venga un product manager, un program manager, lo que sea, con un requisito para que se implemente, no vas a decir como de dónde empiezo. O sea, simplemente lo que se va a hacer es decir, bueno, tengo que llamar a esta API. Ok, entonces, primero implemento mi llamada al API, que puede ser en una capa, por ejemplo, de datos. Se le dice muchas veces a la capa más... se le dice como a la capa más externa, pues la que ya va a comunicarse con otro programa, con un API, en este caso, un API REST. Entonces, eh, ya una vez que se comunica ahí, se va pasando por cada una de las otras capas para, por ejemplo, mostrar la información de esa API en un UI, en este caso. Entonces, yo diría que si no se tiene una arquitectura definida, puede venir cualquier desarrollador e implementar esta funcionalidad como él quiera. Y eso es pésimo, porque cuando uno tiene un equipo muy grande, incluso cuando tienen equipos pequeños, pero simplemente hay mucho cambio. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Kevin el lunes, pero el martes me ponen con Juan. O sea, Juan necesita saber qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Y si se tiene una arquitectura ya definida, le va a ser mucho más fácil cambiar de contexto de un proyecto a otro y decir, bueno, entonces Kevin implementó esto en la capa de datos, ya sé dónde irlo a buscar, ya sé cómo está estructurado un proyecto y de esa manera es mucho más fácil distribuir gente porque, por ejemplo, también podrías tener dos personas trabajando en dos capas distintas en el mismo proyecto. Entonces, yo diría que sobre todo el mayor beneficio es el orden en un proyecto. O sea, es saber que hay reglas, que no va a implementar el feature a como querás, sino que va a ser a como lo definió todo el equipo que se implementa un feature. Y todo esto tiene que estar súper documentado, ¿verdad? Para que sea más fácil para alguien nuevo, por ejemplo.
porque al final el software no es una tarea de terminé. No, el software es súper iterativo. O sea, se va por sprints, se vuelve a revisitar el código viejo y cuando se revisita el código viejo y se le da mantenimiento a algo, la arquitectura es súper clave. Porque ahí te facilita hacer testing, te facilita que una persona que no conoce nada se le haga muy fácil implementar algo nuevo en este proyecto y bueno, tiene muchos beneficios, pero esos son los principales, creo. Genial. Chévere, chévere, Marcos. Oye, vamos a volvernos un poquito técnicos y me gustaría saber cuál sería la guía para seguir de Marcos Sevilla para una arquitectura en Flutter. Ya, tengo una guía, literalmente. Háblanos, por eso mismo era mi Sí, pregunta, porque por ahí sí, un sí. pajarito me dijo, vamos. Sí, bueno, yo escribí una guía ya de arquitectura. Lo que pasa es que un poco de reseña histórica. Antes no había documentación de arquitectura en Flutter y era como que muy arbitrario, pues como cada quien podía definir una arquitectura diferente en su proyecto y no es como muchos otros frameworks que te definen más o menos cómo es que va a estructurar un proyecto. Frameworks mucho más maduros, pues eso es algo que te da la madurez de tu tecnología. Entonces, bueno, yo vi una guía que se llamaba Clean Architecture, literalmente, de Rezo Coder, que creo que ya está muy desfasada hoy en día, no la recomendaría. Eh, pero bueno, fue como lo que me creó así como una semillita como para decir, bueno, voy a intentar hacer esto un poco más simple y voy a incorporarle algunas cosas que le cambiaría yo. Entonces hice una guía de arquitectura, ahí la pueden ver en mi blog, ahí no sé si lo dejamos en Sí, alguna lo descripción o dejaríamos algo aquí en los así. comentarios. Perfecto. Y básicamente con esta guía yo igual estaba como explorando un poco conceptos, intentando como implementarlo en Flutter y bueno, al final me terminé moviendo a BGB y realmente me di cuenta de que tenía una arquitectura que era como la que yo estaba usando, pero un poco más ordenada y tal vez un poco más simple. Entonces, al final terminé adoptando esa arquitectura. También voy a pasar un link a eso, que es lo que nos referimos nosotros como Very Good Architecture. Y también tengo una publicación sobre Very Good Architecture, que es como, más que nada, como las decisiones que se tienen que tomar al momento de definir una arquitectura como tal. Lo quise dejar lo más abierto posible porque sé que no hay una arquitectura perfecta para todos los casos de uso. O sea, puede ser algo que varíe bastante. Pero sí, esa guía yo creo que es lo principal. Y, y bueno, o sea, organizarse en unos cuantos layers, unas cuantas capas. Yo creo que sería una capa de datos súper importante. O sea, lo más base para interactuar, por ejemplo, ya sean paquetes o plugins del dispositivo como tal, o interactuar con un API REST. Eso es como lo más bajo nivel, lo que se le llama también la implementación como tal. Luego ya tener una capa de dominio, como decía, para organizar esta información, porque también a veces tenemos que llamar muchas APIs, a veces tenemos que traer información del dispositivo y mezclarla con alguna información que nosotros tenemos en un API. Entonces, para aplicar todas esas reglas de negocio, que no es lógica de negocio, son reglas de negocio, es mejor una capa de dominio, como algo más abstracto, digamos. Eh, y ya luego la parte de la aplicación como tal, que sería la lógica de negocio, que era lo que mencionaba con el patrón block, que es súper importante en Flutter, saber de qué va. Y la interfaz gráfica, que sin eso los usuarios no usan nada, literalmente. Entonces, más o menos esa sería la guía, digamos, de qué es lo que se tiene que implementar. E igual, bueno, están las publicaciones, ¿verdad? Súper, súper, lo estoy viendo ahorita y lo voy a dejar después en los episodios, en el episodio que va a salir. Chévere, chévere, Marcos. Oye, y ahora, creo que no soy el único y la gente se estará preguntando
¿Cómo creamos una arquitectura? ¿Cómo la estandarizamos? ¿Cómo puedes llegar y decir, ok muchachos, vamos a seguir a partir de esto? ¿Cuál crees que sean tus consejos para la gente que está viendo y a futuro, bueno, cree que creó algo súper óptimo para, no sé, el desarrollo de una aplicación, de una view, y podría implementarlo en una empresa? Creo que lo primero sería revisar qué es lo que ya existe, porque la peor cosa que se puede hacer en desarrollo de software es reinventar la rueda, porque ya hay mucha gente que estuvo preguntándose esto mismo que estamos hablando. Eh, Tal vez simplemente variarán que ahora, por ejemplo, existe Flutter y antes no existía Flutter, por ejemplo. Antes se utilizaban arquitecturas en sistemas mucho más antiguos, pero arquitecturas existen ya. Entonces, yo creo que es muy bueno como investigar primero cuáles son las arquitecturas que existen. Si estás haciendo un sitio web, cuáles son las arquitecturas que existen para sitios web, para aplicaciones y así. Dependiendo de tu caso de uso, buscar arquitecturas para este tipo de aplicaciones, ¿no? Que pueden ser de distintas plataformas. Igual, arquitecturas para tu API, porque esto es estructurar cualquier proyecto de software. Entonces, creo que primero revisar eso. Luego, ver ventajas y desventajas. O sea, ver en qué casos recomiendan cada una de las arquitecturas y ver si para tu caso de uso hace sentido tener esta arquitectura. Luego de que ya se tiene todo este estudio, este benchmark que se tiene que hacer antes, ya se puede empezar como a decir, bueno, aquí no hace sentido que esté esta parte, porque usualmente pasan dos cosas, o tenemos un proyecto nuevo o tenemos un proyecto ya existente. Si tenemos un proyecto ya existente es mucho más fácil porque vemos ya qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Aprendemos a reconocer dónde tenemos problemas como tal para implementar algo. Entonces creo que teniendo un proyecto nuevo es bien eh, de sentarse, de analizar y decir, bueno, tener tantas capas no nos ha servido nada. O sea, tener todo esto en un mismo lugar, en una misma clase, no nos ha servido de nada tampoco. Entonces voy a empezar a dividirlo o voy a empezar a simplificarlo, a empaquetar muchas veces, o sea, crear como eh, repositorios pequeños que hagan cosas más específicas, modularizar el código en general, siempre una buena práctica, sobre todo para proyectos grandes. Y, y bueno, ya una vez que se tiene toda esa implementación y toda esta parte, ya podemos empezar a analizar si lo que nosotros acabamos de hacer ahora está bien. Porque si es un proyecto nuevo, podemos ver, bueno, esto sirvió, esto no sirvió, qué deberíamos de hacer, vale la pena refactorizar y, y que empecemos a implementar una parte completamente nueva. O si es un proyecto ya antiguo, ya podemos empezar como a ver patrones y a decir, bueno, esto sí sirvió, empecémoslo a hacer un estándar en nuestro equipo. O sea, que esta sea la forma en la que implementamos cosas de ahora en adelante. Genial, 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 Marcos. Oye, y para ir ya finiquitando el tema principal del podcast, me gustaría saber cuál es tu perspectiva futuro de las arquitecturas en general para todo lo que es el software. ¿Crees que va a ir empezando a crecer más, van a existir más a futuro? ¿O vamos a llegar a un punto en que se estandaricen y ya no crezcamos con arquitecturas? Creo que a medida que van saliendo más como eh, temas disruptivos en tecnología, como es inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a empezar a ver que van cambiando ciertos paradigmas. Por ejemplo, inteligencia artificial es muy nuevo por ahora, pero estoy seguro que en algún punto escribir inteligencia artificial o escribir algún programa de machine learning va a tener su estructura como tal. O ya la tiene, la verdad es que yo no estoy muy metido en esto, pero imagino que debe de tener algún tipo de estructura hoy en día. Igual, cada vez que vaya saliendo un nuevo tema, una nueva tecnología, como pasó con Flutter, que al inicio no había una guía de arquitectura como tal, yo creo que igual vamos a ver si aplica una de las versiones anteriores de arquitectura para este tipo de tecnologías nuevas
y vamos a darnos cuenta, bueno, esto funciona, esto no. Podemos empezar a ver, por ejemplo, de que en Flutter MVVM no hace tanto sentido, aunque lo recomienden, no hace mucho sentido. Entonces, vamos a ver este tipo de cosas y vamos a decir, bueno, ¿qué otra arquitectura podemos aplicar o creamos algo nuevo para este tipo de proyecto? O sea, yo creo que a medida que salgan cosas nuevas, siempre va a haber debate de deberíamos usar esta arquitectura, deberíamos usar esta otra, deberíamos crear una nueva. Creo que eso es segurísimo. Así que siempre un tema súper importante, siempre va a ser sonado, y sobre todo porque estructurar el software es esencial, a mi parecer. Sí, súper, súper importante todo lo que dice Marcos. Y hay algo que creo que puedo acotar, que la arquitectura te ayuda bastante sobre un tema llamado testing, que tal vez al momento que comienzas tu proyecto no lo tomas mucho en cuenta. Y es un mito que de verdad hay que aterrizarlo y en muchas ocasiones creo que muchos desarrolladores pecamos de eso, pero estamos creando una deuda técnica a futuro que tal vez ahí es donde nos compliquemos. Genial. Oye, chévere, chévere. Vamos a pasar al siguiente tópico y prácticamente es una pregunta que estoy realizando a todos mis invitados en esta segunda temporada y me gustaría saber qué le dirías al Marco Sevilla de hace 10 años atrás. Bueno, hace 10 años ni siquiera programaba, así que eh, pensándolo así, pues le diría, no te des por vencido en Objective-C. O sea, inténtalo, te va a gustar eventualmente programar. Existen muchos lenguajes, así que no es necesario que sigas con este. Creo que eso es lo primero. Segundo, podría decir tal vez como, bueno, eh, no dejes de seguir aprendiendo cosas. O sea, no te conformes con cosas que ya sabes. Hay muchas cosas por aprender. Y, y bueno, o sea, detenerse nunca es bueno. Siempre es bueno experimentar. Siempre es bueno, aunque ya esté haciendo algo, siempre es bueno estar probando cosas nuevas porque, qué sé yo, cuando estaba haciendo Android no sabía que iba a salir Flutter y de repente salió Flutter y es lo que hago hoy en día. Entonces, o sea, siempre es bueno como probar cosas nuevas, estar explorando y cosas así. Y eh, creo que más que nada como decirme a mí mismo, bueno, hay que escuchar bastantes consejos de las personas que te rodean, de cuando te digan, bueno, deberías de probar esto porque es una nueva forma. Yo antes era algo obstinado, así que pues a veces como decir, bueno, sé más abierto a nuevas opciones porque ya uno siendo abierto a, qué sé yo, a nuevos temas, por ejemplo, como aprender arquitectura en este caso, o sea, aplicas muchas buenas prácticas en tu código. Entonces, diría sobre todo eso, como que hay que estar abierto siempre a nuevas opciones. Genial, chévere Marcos. Bueno, vamos a ir con el siguiente tópico que son las preguntas de Devblocks. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, sí recuerdo. Eh, lo ahorré, porque era muy Ok, poco. ok, Era muy ok. poco, sí. En ese tiempo no había una burbuja de salarios de software. Sobre todo porque no trabajaba tampoco remoto ni para una empresa de fuera. Eh, pero sí, lo ahorré para después comprar una MacBook decente. Sí. Ok, súper, súper chévere. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Tan grande no, como para reconsiderar. Pero sí recuerdo que una vez, por accidente, publiqué una aplicación en desarrollo como una aplicación en producción, porque no había un pipeline. Y literalmente como por, Se fue el ambiente de dev. sí, sí, como por 4 horas estuvo una versión que incluso tenía un banner de dev en la tienda. Sí, sí. Ok, vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Flutter, Ok, completamente. Sí, ¿por qué? Porque es lo que ya conozco, porque me encanta, o sea, me parece que ya me siento muy cómodo con él. No me hace falta como aprender algo nuevo, creo.
Podría pasar con eso toda mi vida. Y de paso, porque podría ser cualquier cosa. O sea, podría ser una aplicación móvil, podría ser web, podría ser desktop. O sea, hay muchas opciones. Súper, súper. Va, démosle la vuelta a la pregunta. Si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Está difícil, sobre todo porque creo que muchos lenguajes también aportaron a que salieran otros. Ok. Entonces, creo que, a ver, sentimentalmente quitaría Java, probablemente. Sí, creo que Java sería mi indicado. Pero pensándola bien, borraría uno así como que no tuviera nada importante. No sé, alguno. O bueno, no algo importante, porque me imagino que para alguien va a ser importante, ¿no? Pero tipo, no sé, Lua para juegos, Ok. ¿sabes? Algo así como que no nos afecte mucho. Sí. Genial, genial. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Lo más raro. Llevo mucho tiempo sin ver código así que me asombre. Eh, diría. No estoy seguro realmente. Eh, código más raro. Sí, qué buena pregunta, realmente. No lo he pensado. Bueno, diría así como normal, tal vez como algunas credenciales como comentada en el código, recuerdo, algo así. Pero no nada muy loco, realmente. He visto proyectos bastante decentes en general. Ok, genial, genial. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico, que ya es para ir finalizando, y lo que me gustaría es que nos ayudes con un consejo para la gente que quiere empezar a programar. Ok. Creo que lo más importante es no abrumarse, porque hay muchas tecnologías. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer programando. Yo hago aplicaciones, pero se puede hacer una infinidad de cosas. O sea, se pueden hacer programas financieros, se puede analizar datos, o sea, son muchas los casos de uso de programación en general. Y lo mejor de todo es que cada caso usualmente tiene más de un lenguaje que se puede usar para eso. Entonces, si no te gusta, como me pasó con Android, que no me gustaba con iOS no me gustaba Objective-C, eh, pude encontrar otro lenguaje que hiciera exactamente lo mismo y que sí me gustara. Entonces, hay muchas tecnologías, no es necesario saberlas todas. Está bien no saberlas todas, es mejor de hecho no saberlas todas, porque después, cuando se te mezclen las sintaxis, vamos a ver. Eh, pero sí, diría eso, no hay que abrumarse, hay muchas tecnologías, eso es un hecho, no todas te van a servir, hay que buscar tu caso de uso y buscar lo que más te guste dentro de ese caso de uso. Genial, genial, Marcos. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el 20º episodio de DevLocos. Por último, no sé si nos puedes dejar tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Sí, bueno, lo más fácil es entrar como a mi sitio web, que es marcosevilla.dev, y ahí está todo. O sea, ahí está mi LinkedIn, está Twitter, que me niego a decirle X, eh, Blue Sky y todo eso. Así que entrando a mi sitio web, ahí está todas las redes sociales. Excelente, Marcos. Oye, bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el 21º episodio de DevLocos de la segunda temporada, y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.